Señor, tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos adorándote con todo el corazón. Que el Señor le bendiga, amados hermanos, en este día hermoso. Damos gracias a Dios porque nos concede la oportunidad de poder acercarnos a Él ante su presencia para oír su palabra. Y sí que es una gran bendición para mi vida, la bendición que el Señor me ha dado y que mi esposo y mi pastor pueda confiar en que puedo enseñar en este hermoso día, que es un día familiar, donde se habla de la familia. Así que en el nombre de Jesús de verdad quisiera que me acompañen ustedes a orar y a suplicarle a Dios para que lo que digamos verdaderamente provenga de la mente del Señor y no hablemos por nuestra propia cuenta. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este privilegio hermoso que nos has dado, algo inmerecido, pero tú eres poderoso para ayudarnos y para concedernos, Señor, que pueda venir esa revelación de tu mente en nuestras vidas, Señor, y que tu palabra se manifieste de tal manera que podamos estar cubiertos siempre, Señor, con tu misericordia, Padre, pero también con tu misericordia nos ha incluido, Señor, tener tu cobertura, Dios mío, de los 5 ministerios, Padre, en el nombre de Jesús, de lo cual tu palabra dice que estos ministerios tú los pusiste, los levantaste con el fin de llevar a tu amada a la perfección. Así que en este momento, Señor, yo me pongo bajo tu manto divino, glorioso y misericordioso y suplico, Señor, que esta palabra venga ahora, Padre, y traiga mucha edificación, traiga mucha bendición, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar. Siempre cuando hablamos de un tema familiar, es algo que nosotros nos ponemos a pensar. Y a veces se ha dicho que no hay una escuela para padres. Sin embargo, nuestro pastor siempre nos ha enseñado que aunque no haya una escuela para padres, tenemos la palabra del Señor. Y esta palabra sí nos va a enseñar grandes verdades gloriosas, principios en los que Dios concedió y vino a su corazón esta bendición de poder formar la familia. O sea, no viene de nadie más, no viene de alguien que se haya imaginado algo, sino que proviene de Dios. Eso lo podemos ver con claridad cuando vemos en el principio, cuando Dios hace todas las cosas y cuando ordena todas las cosas. Él dijo, hagamos al hombre
y también ahí hicieron a la mujer y los bendijo juntamente. Eso pues nosotros sabemos que fue una gran bendición, ¿verdad? Y ahí fue donde podemos ver en el libro de Génesis que el Señor hizo que estos dos fueran uno nada más y que se volvieran de alguna manera fructíferos. Sin embargo, ahora en este tiempo que estamos, pues nosotros sabemos que hablar de la familia también quizá ya no nos podemos extender humanamente o tal vez hablando de hijos, tener muchísimo, ¿verdad? Sin embargo, Dios, pues en su misericordia da el entendimiento a cada uno. Esto, pues yo de ninguna manera vengo a promover nada, sino solamente a decir que Dios es un Dios poderoso y Él nos puede guiar a toda verdad. Así que también cuando vemos en Génesis, esto que le estoy hablando solo está en Génesis. Si usted lo busca y lee el libro de Génesis, se va a dar cuenta que en las dos creaciones que nosotros vemos ahí, porque no voy a hablar de más, pero cuando vemos al varón y hembra, pero también cuando vemos al hombre en el huerto, o cuando el Señor pensó y dijo que iba a ser un hombre, ya había preparado todo, ¿verdad? Ya había hecho todo, y los animales y todo lo que había era muy hermoso. Y de ahí el Señor dice que dijo y formó al hombre de la tierra. Entonces, Él ha pensado en la humanidad, Él ha pensado y no ha pensado mal, porque dice que sus planes no son planes de mal, sino planes de bien. Cuando a nosotros el Señor nos hizo ese plan glorioso, que también lo podemos ver en Efesios. Miramos cuando Él hace un plan glorioso, si ustedes lo quieren ver, Efesios capítulo 1, desde el 13 en adelante, dice que Él lo hizo con el propósito de que fuéramos alabanza de su gloria. Por eso Él nos formó a todos. Antes de la fundación del mundo, Él ya nos tenía en su corazón. Eso es lo más glorioso. Ya nos había bendecido con bendiciones espirituales. O sea, nosotros muchas veces queremos las bendiciones materiales, pero no nos damos cuenta que el Señor ya nos bendijo espiritualmente, pero que en esa área es donde el ser humano y todos hemos fallado. No solamente voy a hablar de una persona, sino que de toda la humanidad. Y todas las humanidades han fallado, hemos fallado. De tal manera que el propósito de Dios, por eso es que muchas veces no se lleva a cabo. Pero el Señor ya nos bendijo. Y por eso fue que en este día Dios me concede este tema. Y el tema es: del Señor ha salido esto. ¿Por qué? Porque me di cuenta que todo el plan divino fue de Dios acerca de la familia, no fue de nadie más. Entonces, por esa razón le puse este tema: del Señor ha salido esto. Entonces, quisiera llevarlos a Génesis 24, 50 al 52. Aquí nos vamos a dar cuenta cuando Dios en su misericordia, Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo que no iba a morir sin hijos. Él pues ya estaba pensando quizás heredar al criado más viejo, pero el Señor le habla, le dice: yo te voy a bendecir, yo te prometí, te lo voy a cumplir. Y le dio un hijo en su vejez. Nosotros todos sabemos eso. Pues Abraham ya era una familia, ¿verdad? Y de muchas gloriosas, porque podríamos hablar de tantas familias, pero me quisiera enfocar en esta, porque aquí es donde ellos pueden entender un poco, y de esa manera quisiera que nosotros también leéramos la palabra y pudiéramos entender lo que la Biblia dice. Entonces aquí nos damos cuenta que se andaba buscando una esposa para Isaac. Y le habían encargado podríamos decir este encargo, pero sería algo de volverlo como a redondar en ello, y esta bendición, este privilegio, podríamos decir algo que no tiene, ahí sí que yo veo que esta es una de las cosas que le encargan a este siervo tan delicadas, porque él tiene que ser muy cuidadoso, pero algo que él lleva en su corazón es que él va
clamando al Señor por esto. Entonces nos damos cuenta que sucede todo lo que el Señor le respondió, pero en este momento se encuentran y están delante de Labán y Betuel. Entonces vemos en estos versos, dice, Labán y Betuel respondieron y dijeron, del Señor ha salido esto, no podemos decir que está mal ni que está bien. Entonces nos damos cuenta de que ellos tuvieron una respuesta divina. Esto salió del corazón del Señor y dijeron, esto no es más que algo que ha salido de Dios. No podemos detener a Rebeca, no podemos dejarla por más tiempo, no te podemos poner más tropiezos, así que llévatela. Media vez ella diga que sí, y Rebeca estaba dispuesta. Como nosotros ahora tenemos que estar dispuestos, esperando cada día, amando y esperando ansiosamente y anhelando la venida del Señor. Que podamos ser nosotros la novia y podamos participar de ese evento glorioso y maravilloso que tanto estamos esperando. Sin embargo, no solamente nosotros como padres, porque estamos hablando de los padres, ¿verdad? Entonces, no solo como padres, nos tiene que interesar muchísimo que nuestros hijos puedan también irse con nosotros. Es duro y difícil pensar que si nuestros hijos de alguna manera no han sido alcanzados o no han obedecido, es difícil pensar que si el Señor viene y nos arrebata, es difícil pensar que se quede uno a la gran tribulación. Entonces, por esa razón, como madre, que tengo 5 hijos y ya tengo nietas, yo les animo y les exhorto, amados hermanos y hermanas, enseñémosle a nuestros hijos para que ellos sepan. Más adelante nos vamos a dar cuenta, el propósito de Dios de enseñarle a los padres es para que ellos le enseñen a sus hijos. No podemos nosotros seguir pensando, ellos lo van a saber cuando sean grandes. O cuando son niños, nuestros hijos, ahí es donde debemos aprovechar en todo momento. Cuando lo llevamos y le servimos a la mesa un plato de comida, tenemos que decirle, esto es de Dios. Esto Dios nos lo está dando, así que no vas a desperdiciar, porque Dios no le hará el desperdicio. Así que nos vamos a basar para enseñarle a nuestros hijos en la palabra del Señor. Es hermoso estudiar la palabra y darnos cuenta cómo hay cosas gloriosas que nosotros no hemos entendido. Porque una de las razones que a veces, pues cuando no hemos hecho este trabajo con nuestros hijos se van a su hogar y ellos ya no saben nada. ¿Qué pueden enseñarle a sus hijos? Aunque ya no son inocentes, ¿verdad? Porque donde quiera se oye la palabra de Dios, pero uno de los fundamentos gloriosos es su palabra, es Jesús. Tenemos que enseñarles acerca de Jesús a nuestros hijos. Entonces aquí nos damos cuenta cómo ellos pudieron saber y darse cuenta que esto venía del Señor. Y eso también me pone a pensar cuando el apóstol Pablo les dice a los de Efesios. Y vamos a ver ese verso, dice Efesios capítulo 3, verso 14. Dice, lo vamos a leer hasta el verso 21. Y dice, por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Entonces nos damos cuenta aquí, solo leí hasta el verso 16. Entonces nos damos cuenta aquí que también el apóstol vio esta gran verdad y él dijo, porque esto ha salido de Dios, yo doblo mis rodillas. ¿Qué significa
¿qué significa doblar la rodilla? Yo creo que ahí es una forma de humillación. Pues si regresamos como estamos viendo también Génesis, nos damos cuenta que este siervo, cuando encontró la bendición de Dios, este siervo se inclinó, se postró y adoró a Dios. Eso lo podremos ver unos versos antes. Entonces es importante saber si Labán y Betuel dijeron, ha salido de Dios, y viene el apóstol Pablo, que él dijo que ya no era contado entre los 12, sino que ya él dijo, yo aparecí como un abortivo. Sin embargo, este es un gran apóstol, y él dice, por esta causa. ¿Por qué causa? Doblo mis rodillas, dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia. La familia verdaderamente salió del corazón de Dios. ¿Cómo nos estamos nosotros comportando? ¿Cómo nos estamos nosotros preocupando por nuestros hijos, por nuestras hijas? ¿Cómo? Preocupémonos por darles la enseñanza de la palabra. La Biblia dice que si nosotros les enseñamos, les instruimos, cuando este niño sea viejo, no se va a apartar del Señor. Nosotros nos hemos dado cuenta de niños que han crecido dentro de la iglesia y de repente pues tuvieron un tropiezo y cayeron. Pero nos hemos admirado cómo es la forma que ellos se han fortalecido y han dicho, no nos podemos quedar así. Vamos a regresar. A veces pues ya no vienen solos, ya vienen si es hombre con su mujer y si es mujer con su esposo, pero de esa manera nos hemos dado cuenta que la palabra de Dios es, ahí sí que la palabra profética más segura, te está diciendo la verdad. Pero tenemos que poner importancia a ello y de tal manera que por eso tenemos que jalar a nuestros hijos, llamarlos y decirle, hijo, tenemos que, si son de meses, cuéntaselo como, hazles cantos. Enséñales ellos como que no te estuvieran poniendo atención, pero se está quedando todo eso grabado. Ellos todo. En ese tiempo de que son niños, a ellos les entra, de verdad que aprenden de todas maneras porque ellos lo ven visual, ellos oyen, ellos hablan. Todos ustedes, si quieren, pues yo creo que pudiéramos recordar un poco porque nuestros hijos hoy ya están grandes. Pero cuando ellos están en una cierta edad, ellos repiten, preguntan y hacen de todo, pero ellos están siendo, en alguna ocasión, creo que mi esposo dijo, los niños son como una esponja que en un tiempo están absorbiendo todo y van a hacer todo lo que nos vean hacer a nosotros. Si nosotros adoramos a Dios, si nosotros leemos su palabra, van a leer la palabra del Señor cuando sean grandes, ¿verdad? Así que es una bendición grande. Puedo dar testimonio de una niña que solo empezó a hablar y empezó a predicar. Y hablaba cosas de las que oía de mi esposo y que mi esposo las ha oído también y las ha podido digerir de una manera gloriosa porque las ha oído de nuestro Padre Apostólico. Entonces yo me di cuenta cómo esta niña fue desarrollando algo tan glorioso y mis demás hijos también tienen la palabra. Ahora espero también en el nombre de Jesús que esto no tenga un límite en mis nietos, mis nietas y todo lo que el Señor nos dé mientras estemos aquí. En el nombre de Jesús, que todos pongamos en práctica esta palabra maravillosa. Entonces nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo, él hace referencia a la familia. También estaba viendo el Salmo 118, verso 23.
Y me impactaba bastante porque estaba viendo un verso atrás, cuando él habla de la piedra. El salmista está hablando y está diciendo que la piedra preciosa, la piedra aquella que desecharon los hombres. Eso ya lo vemos en Primera Pedro. Entonces nos damos cuenta que cuando él hace mención de esto, inmediatamente dice, obra del Señor es esto, y admirable a nuestros ojos. Entonces cuando miraba esto en el libro de los Salmos, me daba cuenta de que verdaderamente el Señor es el fundamento de la familia. Aquella piedra que desecharon los edificadores, dice que esa se ha venido a ser la principal piedra. Entonces nosotros nos damos cuenta ahora que nosotros como hijos de Dios somos casa del Señor y el Señor es nuestro fundamento. Él es la piedra gloriosa y preciosa. Eso es tan hermoso porque entonces vemos en Pedro que dice, el apóstol Pedro dice que esta piedra ha sido una piedra de escándalo para muchos, pero para nosotros es preciosa. Y entonces sigue diciendo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Empieza a decir qué clase de descendencia somos, y esto también me lleva a pensar mucho en que si volvemos a pensar en todo aquel capítulo, quizás no en todo el capítulo, pero un verso, y por lo menos un verso, yo lo voy a ver aquí. Y dice cuando, perdón, vamos a volver a ese verso. Malaquías capítulo 2, verso 10. Dice aquí, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado no nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos comportamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Nosotros sabemos que una de las cosas que el Señor tanto anhela y les ha dado leyes, ordenanzas, nos ha dado, vamos a decir así, porque ahora pues podríamos decir, pero hoy vivimos en el tiempo de la gracia, pero siempre la palabra es la palabra y no solo nos podemos basar en el Nuevo Testamento, sino que también en el Antiguo para que sea completo. Entonces aquí nos estamos dando cuenta de que el Señor ha deseado tanto que el hombre y la mujer pues formen una familia, tengan hijos, les enseñen, pero no ha pasado así. Con nosotros a veces nos hemos comportado desleales, hemos sido engañadores muchas veces. Y que Dios nos perdone, yo no vengo a juzgar a nadie, pero vengo a decirte en el nombre de Jesús que puedas aferrarte a la principal piedra, a Cristo Jesús, y esto va a ser el fundamento glorioso de tu hogar. Dice, ¿no tenemos un mismo Padre? Entonces, mi respuesta aquí para mí es, claro que tenemos un mismo Padre. Él fue el que nos formó. De Él salió esta bendición de poder, que nosotros tengamos una familia. ¿No nos ha creado un mismo Dios? Pienso cuando sus manos nos han formado. Si la Biblia dice que en el vientre de nuestra madre Él ha tenido cuidado de nosotros. O sea, yo pudiera, me pongo a pensar, y digo, ¿qué niño no ha sido formado en el vientre de la madre? Todos. Entonces, a todos Dios nos formó, nos bendijo, a todos nos dio la bendición. Ahora dependerá de nosotros si nos aferramos a esa bendición. ¿Qué será la bendición? La palabra es el principio.
Porque nosotros nos damos cuenta que lo primero que Él hace es hablar y decir, vamos a hacer esto, hagamos esto, que se haga esto. Y nos hizo a nosotros con tanto cuidado, con tanto amor, de tal manera que Él dice, aunque una madre se olvide de sus hijos, yo no me voy a olvidar de ti. Entonces solo necesariamente tenemos que saber que quién es nuestro Padre. Pero si nosotros no pensamos, no traemos a la memoria esta bendición, entonces las cosas van a pasar. Los días van a pasar, van a venir las bendiciones y no van a aterrizar en nosotros, porque nosotros no las conocemos. Porque nosotros no vamos a decir esto es, sino que de repente vamos a decir esto es y es lo material. Y lo material de alguna manera sí es algo que si pensamos en una estufa, una cama o en cosas, pues nos sirven para nuestro vivir aquí, pero estamos hablando de cosas mayores, espirituales, de regresar a la casa maravillosa y gloriosa que el Señor nos ha preparado y es Él mismo. Entonces en el libro de Deuteronomios capítulo 31 del 11 al 13 dice, cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios, y cuiden de observar todas las palabras de esta ley, y sus hijos que no la conocen, la oirán y aprenderán a temer al Señor vuestro Dios, mientras viváis en la tierra a donde vosotros vais, cruzando al otro lado del Jordán para poseerla. Qué maravilloso es esto. Yo no sé si usted se goza cuando lee la palabra, pero yo me gozo. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo de que nosotros le está dando esta ordenanza, vamos a decir así, o le está diciendo el Señor a Moisés, mira, reúne a Israel. Porque dice, cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor su Dios en este lugar, o en el lugar, que Él escoja. Me impacta porque dice, leerás esta ley delante de Israel, a oídos de todo el pueblo. Pero me pone verdaderamente a pensar que dice, vas a congregar a los niños, al pueblo, hombres, mujeres, niños y hasta el forastero. Nosotros sabemos que en esta tierra pues vamos de paso, ¿verdad? Como un peregrino. Entonces dice, y los niños que no han oído van a escuchar. Entonces significa que muchas veces cuando los padres no saben, ¿cómo van a poder decírselo a sus hijos? Pero cuando Dios levanta ministros, y por eso nosotros estamos cada vez diciéndole, escucha lo que el Señor ha decretado. Él ha levantado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con el fin de perfeccionar a la amada, para que todos podamos ir siendo instruidos. Y en este caso maravilloso, te puedo decir que verdaderamente palabras se nos ha estado dando. Nosotros podemos dársela a nuestros hijos. Nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos. Ellos la van a oír y la van a aprender. Pero si nosotros no les enseñamos, entonces van a desconocer estas bendiciones. Y entonces pienso, ¿para dónde agarrarían los hijos a tener o a querer hacer lo que Dios quiere si no lo saben? El Salmo 96:7 dice David, tributad al Señor, oh familia de los pueblos, tributad al Señor gloria y poder,
Entonces, el salmista David, y nosotros sabemos que rey también, el rey David, está diciendo, llamen a las familias y díganle que vengan a adorar al Señor, que vengan a darle honor al Señor. Entonces me acordaba también cuando en Joel, también el Señor le dice al profeta Joel, congréguense, aprendan, ahí vengan y adoren al Señor. ¿Por qué? Porque por causa de no haber adoración, por causa de no haber lectura a la palabra, yo creo que también la lectura entra en la adoración porque uno le pone reverencia. Por causa de todos de no saber la palabra. Muchas veces se levanta uno, bueno, creo que ya no estamos en el mismo tiempo, pero cuando nuestros padres, ya hace muchos años, ¿verdad? Porque ya tenemos algo de años, si uno se levantaba y no saludaba, pues decían, amarren este burrito y llévenlo al potrero. Pero era una forma de decir, tienes que aprender a saludar. Entonces digo yo, cuando nosotros, perdóneme, yo no lo estoy tratando mal, pero cuando nosotros no sabemos la palabra, nos vamos a comportar así también. La Biblia lo dice. El salmista David decía y aconsejaba, decía, no seas como el mulo. Tal vez no quisiera decir esta palabra, pero yo creo que nosotros deberíamos de saber que no se nos está maltratando, sino que estamos diciendo, aprendamos. El Señor es nuestro Dios. Él es la piedra principal para tu hogar, esposo, esposa, hijos. Es la piedra principal que se va a sostener todas las cosas. Así que, por favor, pongámoslo como un fundamento en nuestra familia. Que sea un fundamento eterno. Así que esto es algo eterno. No estamos hablando de algo pasajero. Entonces el salmista decía, traigan al pueblo, o familia, vengan a adorar y a darle la gloria y el honor al Señor. Eso es glorioso porque nosotros sabemos muy bien que el Señor ha venido ministrándonos de diferente manera. Y lo único, el propósito que Él quiere es que nosotros tengamos bendición y tengamos hijos llenos de la bendición del Señor. Tengamos hogares con fundamentos gloriosos en los que nosotros no vamos a ser destruidos. Jamás seremos removidos cuando confiamos en el Señor. Entonces nuestros hijos también van a aprender que jamás van a ser removidos. Aunque tiemble la tierra, dice el salmista David, y aunque el mar se agite, nosotros vamos a permanecer. Van a pasar todas estas cosas y no vamos a tratar de detener lo que viene, pues el Señor es el único que se encarga de cuidar a sus hijos, a sus familias. Entonces es necesario que nosotros pues podamos poner atención a la palabra de Dios y podamos ser cada día diferente. Yo quisiera que ya casi vamos concluyendo en este momento, pues lo que más anhelo es que tal vez no sea algo así de alguna manera que hay muchísimo en la palabra de Dios, pero que haya una cosa que quede en tu corazón, familia, que quede en el corazón de los padres y de los hijos, y es que tengas el fundamento eterno. Ama la piedra que muchos la desecharon, pero para nosotros hoy es una piedra preciosa, es una piedra principal. Es algo que nos sostiene. Así que en el nombre de Jesús, oremos y démosle gracias al Señor por esta palabra y que podamos iniciar. Si no lo hemos hecho, iniciemos a leer la palabra. Si tienes hijos pequeños o tus hijos están grandes, pues yo sé que el Señor es poderoso para ayudarnos a llevar a cabo todo esto que el Señor, responsabilidades le pudiera llamar yo, estas responsabilidades que el Señor ha querido que los padres tomen para que sus hijos sean bendecidos. Oremos al Señor
Y digámosle cuán grande y precioso es Él para nosotros y que nosotros sí lo necesitamos para nuestro fundamento, para que nuestra familia sea una familia verdaderamente llena de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento precioso, Señor, te damos gracias por tu palabra. Estamos seguros que tu palabra es el fundamento y que tú eres esa palabra. Y que tú eres el Espíritu que tú siempre has querido que haya dentro de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús yo te suplico que bendigas a todos nuestros hermanos, hermanas y aquellos que han oído la palabra y que de alguna manera, Señor, si alguna familia no te ha tenido a ti, pero hoy te recibe como fundamento, Señor, yo te ruego que los bendigas de una manera grande y que conceda, Señor, que puedan ser cada día instruidos con tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús es nuestro deseo, nuestro anhelo, es nuestro deseo que podamos llegar hasta contigo, Señor, y presentarnos y estar, Dios mío, ser hallados dignos de escapar de todas aquellas cosas horrendas y horribles que van a venir a este mundo, Padre. En el nombre de Jesús, yo te suplico tus misericordias sobre las familias para que podamos ser cada día transformados, cada momento, Señor, podamos ir dejando aquellas cosas que nos ponen obstáculo para no continuar, Padre. Pero en el nombre de Jesús nosotros no solamente pasamos uno, sino que tú nos ayudas, Padre, y tu palabra dice que nosotros tenemos tu genética y que de esa manera nosotros somos más que vencedores, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga y que el Señor nos conceda en otra oportunidad. Amén.